tiene que ver todo con lo que es el duelo, Sí, que yo empezamos con el dolor, ¿no? con el dolor, claro, porque son las etapas que tenemos en el duelo, que ahí está Vane. Hola Vane, ¿cómo va? ¿Cómo anda? Eh, ahí está, Iber también. ¿Cómo andan chiquis? Mm, ¿Cómo están? Hay una de mangas cortas y nosotras campera. Puso todo, estamos congeladas, chicas. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Ay, nena, pero por Dios, qué frío. Esperen que estoy tratando de transmitir. Ahí, a ver, a ver. Ahí está. Bien. Hoy vamos a hablar de las etapas del duelo. ¿Quién no ha sufrido un duelo que lleva quizás años sin resolver? Eh, yo creo que todos y muchas veces desde las constelaciones también nos damos cuenta si ese duelo está cerrado o no, porque ahí hay alguien, un fallecido que todavía no puede descansar porque no se ha aceptado el destino de esa persona. ¿Y cuánto nos traba en la vida, ¿no? Un duelo que al principio cuando fallece alguien, obviamente el dolor va a estar, y más por ahí si son muertes inesperadas o de niños chiquitos, eh, nos quedamos como en ese momento. Y la palabra que puede salir es ¿por qué no me pasó a mí? ¿Cuántas veces no? O ¿por qué yo no me enfermé en vez de tal persona? Y eso nos hace quedarnos en ese dolor. La partida, nosotros los argentinos sobre todo, todavía no tenemos muy trabajado el tema de los duelos. Vieron que, por ejemplo, en otros países hacen como celebraciones cuando se muere alguien, hacen sus rituales y demás, y nosotros todavía estamos medio como en esa etapa del drama, del dolor, por supuesto que es un dolor que parta una persona, pero hay culturas que lo están trabajando desde otro lugar, ¿no? Entonces, y el duelo no es solo por la muerte de alguien, porque cuántas veces por una separación y no hacemos los duelos correctamente, y entramos en otras relaciones donde no hemos hecho el duelo anterior y obviamente la otra pareja siempre se lleva la peor parte, ¿no? Eh, o a la pérdida, por ejemplo, de un trabajo. A ver, por ejemplo, Iber. Iber que se fue de Mendoza y ahora está en Alicante, en España. Y es un duelo también. Es un duelo que tiene un montón de etapas, lo hablábamos anoche, creo, con Iber, que estábamos charlando que cómo estaba ella al principio, cómo se siente ahora, y hay etapas, que esas etapas que están enumeradas, vieron que yo les enumeré, hola Gil, hola Bellas, estamos hablando del duelo no solamente de la muerte de una persona, sino los duelos de separaciones, de pérdidas de trabajo, estaba poniendo el ejemplo de Ivet que se fue de Mendoza a Alicante, España, y que también tiene que duelar eso, que se nos vaya un hijo de la casa, es un duelo. Yo me acuerdo que cuando mi hijo dijo a los 18 yo me voy a vivir solo, sí, le dije yo no le di bola cuando me lo dijo. Y a los 18, cuando cumplió los 18, me dice, ya me alquilé el departamento. Y yo quedé así. Entonces se fue y yo me acuerdo que me agarró una crisis de ciática que estuve 7 días sin poder caminar. Quedé dura el día que él se va acomodando los muebles de lo que él ya se había llevado para su departamento. Y eso quedé dura, chicas. O sea, como nuestro cuerpo también a veces nos marca, ¿no? O nos quedamos difónicos o nos quedamos duros o algo pasa con nosotros cuando tenemos que duelar.
que hay estas etapas del duelo que yo les he puesto ahí en el PDF. Desde la hipnosis nosotros podemos trabajar. Esta hipnosis que yo hice está referida a un duelo de una partida, pero también nosotros podemos adaptarla, por ejemplo, a una separación con alguien que nos duele mucho, que deberíamos hacerla para con todo, no con solamente decir, este sí, este no, sino para cerrar bien el ciclo. Porque a lo mejor han quedado cosas, resentimientos, enojos, dolores, cosas por decir que ya no se las vamos a decir a la persona, pero sí en una hipnosis podemos llevar a esa persona que a lo mejor ni siquiera saben qué etapa del duelo está. Vieron que hay 5 etapas. Esas etapas que están ahí enumeradas no son cronológicas. Podés estar en la 1 o en la 5 o en la 3. Cada uno vive su dolor a su manera. Y desde en la hipnosis nosotros siempre vamos a llevar al consultante a que pueda hablar con esa persona, ese simbolismo, que quizás cuando nosotros entramos al inconsciente y no estamos en la mente crítica diciendo que vamos a decir que es correcto, que no es correcto, por ahí salen cosas, salen dolores o creemos quizás que ya hemos cerrado el ciclo con una expareja y en una hipnosis salen un montón de cosas ahí. O duelar, por ejemplo, yo he visto, ¿vieron estos programas de que adelgaza mucho la gente y que después no se encuentra con ese cuerpo nuevo que tiene? La panza, el esto, los colgajos, aquello, el otro. Y también es un duelo. Cuando vos has cargado con X cantidad de kilos y perdés 60 kilos, 50 kilos, 40 kilos, estás perdiendo una persona. O sea, todo eso que cargaste en ese momento se está perdiendo y también a veces esas personas entran en crisis y crisis como muy profunda y a lo mejor vuelven a engordar o pasa algo ahí con su cuerpo que no se sienten. Entonces, eh, ustedes sabrán cuando venga alguien a una sesión si tenemos que hacer más allá del niño informado que siempre hacemos y vemos que está ahí, también podemos hacer una hipnosis de duelo hacia la persona o hacia eso que está pasando. Dice, ¿cómo puede ayudar la hipnosis terapéutica en el duelo? Primero vamos a escuchar a la persona que nos cuenta. Y ahí vamos a tomar nota para informarnos qué tenemos que poner en esa hipnosis, ¿no? Por ahí podrían hacer la primera sesión, donde viene la persona, les cuenta. Ustedes toman nota de todo. O graban por ahí la grabadora para después escuchar y anotar qué, si no se les ha quedado todo. Entonces, en la primera sesión, lo que hacen es como una hipnosis de relajación para ver hasta dónde la persona es hipnotizable. Vieron que hay algunos que no se relajan o que no creen. La charla prehipnótica, decirle que no se va a quedar dormido, que siempre va a estar consciente, que va a poder salir de la hipnosis si quiere. No es que una vez que termina va a quedar hipnotizado ni nada de esto de que creen las personas por el show que ven en la tele. La otra vez Vita me mandó un video de una mujer que hacía una hipnosis y era raro, habían cosas raras ahí como que ella estaba con unos auriculares grandotes y el hombre estaba, el chico, estaba acostado en la camilla. Era interesante. Después, gracias a eso, vieron que a veces salen después en YouTube cosas. Veo una de un programa de televisión que eran 5 pibes de como un streaming, un hipnotizador. Se ve que él ya le había hecho las hipnosis, vieron las previas para decir, cuando yo digo duerme, duerme, si yo cuento hasta tanto te despiertas, qué sé yo. Pero después fue un show tan, ahora va a ser que sos un perro, ahora te va a dar cosquillas. Entonces, esos shows que dan en la tele o que
a veces plantean en estos canales y todo, hacen que después las personas no crean que es algo terapéutico. Y después ves películas muy buenas que yo creo que se las había recomendado, donde hay un psicólogo que le hace una hipnosis a su consultante y de ahí sacan, ella no que no había matado al amante. Gracias al informe terapéutico que hace ese psicólogo, ese terapeuta en esa hipnosis, donde se sabe de por qué ella actúa como actúa, la mina no es encarcelada. No la declaran inocente, pero sí que había sido en defensa propia, que no es lo mismo. No es inocente, mató a alguien, pero no va a la cárcel. Después estaba viendo una serie los otros días, que era un psicólogo en una casa de menores, un albergue de menores, y él hacía sesiones con los menores. Entra una chica en crisis de pánico y él automáticamente le dice, mira acá, respira, ¡puc! Le hace así y empieza como la hipnosis que hacemos nosotros, pero exactamente el mismo texto, digamos, donde la llevan una hipnosis rápida y después le empieza, ay, mi vida, ella quiere estar en la clase, donde ella empieza a respirar y entonces, ay, mi vida, en esa clase, en ese pánico que tiene, se lo hace poner de un color, le hace maximizar la emoción y después él le hace las sugestiones. Cortito, habrán sido 2 minutos, pero es una serie actual de ahora. Eh, como también empieza a estar en auge el tema de la hipnosis terapéutica desde ese. Entonces, la hipnosis terapéutica es una herramienta poderosa para acceder al subconsciente. Después Mirta nos va a contar una experiencia que tuvo con un paciente, eh, donde dice residen memorias, emociones no expresadas, creencias sobre el duelo. A ver, cuando se ha muerto alguien en su familia, cada uno ha tenido fallecidos, ¿no? Ahí Vane su papá, Lore su hermana, y así. Mir su papá, que ya va a ser 2 años, Mir, ¿no? Ahora en agosto, 2 años. ¿Qué cosas escuchábamos de lo que era perder a alguien en la familia, ¿no? Y lo dramático que podía ser o cómo lo tomaba la familia, los niños van, los niños no van, sin vos no voy a poder vivir, o lo que vimos de nuestras madres, Vane, yo, el Mir, que se le han muerto los papás, de que esas mujeres se les terminó la vida ahí, no se vuelven a Y los duelos enamorar, eternos. el Los duelo duelos eterno, eternos también. el duelo, En cada fecha aniversario, ahora que lo tengo en sí, cuenta. sí, bueno, yo al principio con el Bueno, tema de mi padre, yo para esos 21 de agosto yo no vivía, era una piltrafa, de hecho me he enfermado siempre en esa fecha, es como el dolor ahí, como ese día te tenés que poner mal sí o sí, tenés que estar triste, yo siempre decía, ah, no, para mí mayo como que para mí el mes de mayo era lo peor de la vida. Siempre me pasaban cosas peores. De hecho, este año me internaron justo el último día de mayo, que lo sacamos a eso con Vane y con Mirta. ¿Te acordás? Lo hablábamos y decía, ah, justo mi primera internación de todo lo que yo tuve fue el 30 de mayo. O sea que ahí había algo que yo todavía tenía que duelar. Tenía que mirar a ver qué había pasado ahí. Entonces, tenemos muchas creencias. Bueno, por ejemplo, es una creencia limitante, que mayo para mí es una porquería. Entonces había que seguir limpiando, haciendo cartas de duelo, meditaciones y demás para cortar con eso. Eh, Dice, desde este espacio que es muy íntimo para la persona poder decir qué le está pasando con respecto al duelo, porque aparte, si nosotras, por ejemplo, a una mamá que se le muere un hijo, pero tiene dos más,
y te dicen, vos tenés que seguir por tu hijo. Entonces no hace el duelo. Sigue por los hijos, pero no. Y para hacer el duelo, ¿qué hay que hacer? Traspasar eso, en la etapa del enojo, del dolor, porque si no lo vivimos, ¿cómo podemos superarlo? Es algo que hay que darse permiso para estar enojados, para estar tristes, para no tener ganas de hacer nada, de no querer ni levantarse, que yo creo que todas nosotras de alguna manera hemos pasado por esa situación. No es aconsejable una hipnosis cuando la persona, por ejemplo, pasaron 15 días de que murió una persona. No, porque está como recién, a ver, como no ha pasado las etapas. Primero y principal no ha pasado las 5 etapas, debe estar como en la primera y vaya a saber cuál será. Entonces, que nosotros desde una hipnosis ayudemos a la persona que se reconecte con los recursos que tiene la persona. No es ni más ni menos que eso. Nosotros solo acompañamos y como que ordenamos, ¿sí? Y lo podemos hacer en nosotras también. Entonces, cuando puede expresar todo eso y después reprogramar. O sea, nosotros hacemos las sugestiones para que a partir de esa hipnosis pueda estar tranquila, en paz, lo recuerde desde otro lugar a la persona o a la situación, ¿sí? Dice, ¿qué se trabajó específicamente en la hipnosis para el duelo? Dice, vamos a hacer la inducción siempre de la relajación profunda. Se lleva al cliente a un estado de trance donde el sistema nervioso obviamente se relaja y las defensas conscientes que es esto bajan. Exploración emocional, dice, se exploran las emociones presentes, si hay dolor, si hay enojo, culpa, tristeza o miedo, que son los 5 pasos del duelo. Hay una visualización simbólica de eso, siempre vamos a eh, traer a esa persona o esa situación para que se ponga frente a frente con nuestro consultante y que ese consultante pueda decir, pueda expresar y ahí haremos silencio para que pueda decir todo lo que tenga que decir o le haremos preguntas disparadoras para que pueda exteriorizar eso. Entonces va a tener el diálogo con esa figura para que facilite la expresión de lo no dicho y y tenga la posibilidad, solo si quiere, de soltar eso. Hay veces que por ahí todavía no está preparada la persona. Y el ritual de despedida, ¿no? Con la persona o con la situación. O con nuestro cuerpo, si es algo que... Por ejemplo, si una persona tiene cáncer de mama, le hacen una mastectomía y seguramente puede haber un duelo ahí con esa parte del cuerpo que ya no está y poder trabajar eso también estaría buenísimo. Más allá que con la biodecodificación, nosotros ya sabemos de dónde viene y todo, todas esas herramientas las ponemos ahí en consideración. Y después hay una reprogramación positiva de cómo se ve haciendo esa despedida de lo que tenga que ser. Entonces, el enfoque clave desde la hipnosis va a ser respetar el tiempo del inconsciente, si está preparado o no. No forzar el cierre, esperamos que diga todo, si tiene que llorar, si estamos en presencia lo tocaremos, haremos respiración, relajación, la llevaremos a ese lugar y seguiremos. Si no, siempre lo vamos a acompañar desde una suavidad, ¿no? Porque la persona está inmersa en ese dolor. Y validar siempre el vínculo perdido, o sea, nosotros no tenemos que minimizar el dolor que tiene esa persona, sea con lo que sea que tenga que duela. Y no se trata jamás de olvidar, sino de resignificar y reconciliarse con esa situación. Recuperar el poder personal, porque una persona que está en duelo permanente no está pudiendo hacer cosas por él.
Y cuando nosotros podemos integrar ese duelo, nace como una fuerza interna muy grande, que uno seguramente, ustedes que han pasado por etapas de esas, se han dado cuenta que después quizás han estado más creativas, o de ese dolor sacaron una versión súper poderosa de ustedes, y que reconecte la persona con su sabiduría, que la tenemos todos. Entonces, indicaciones para ustedes como terapeuta. Siempre evaluar en qué fase del duelo está. Ya voy a ver si armo un test para que le puedan dar al consultante, que también a ustedes les va a venir bien. No usar hipnosis si la persona está en shock reciente, menos de 72 horas, obviamente no. Es ideal en fases de tristeza persistente, culpa, enojo, dificultad para avanzar, y puede complementarse con técnicas como regresión al evento doloroso, por ejemplo, si murió en un accidente la persona o si iba esa persona en el auto y ella se salvó y el otro no, porque ahí va a haber culpa. Desde las constelaciones vemos que por qué yo sí, yo no y él sí, o al revés. Y partes de, podemos hacer mandarlos a hacer cartas simbólicas primero, ¿no? Como para empezar a abrir ese campo, o constelaciones. Todas esas herramientas podemos poner primero si vemos que todavía la persona no avanza en ese duelo o está recién en el principio. Hay un modelo que es el de Elizabeth Kubler-Ross, que es la más genia de todas con respecto al duelo. Dice, el duelo no es un proceso lineal. Todas nosotras hemos tenido procesos de duelo y no han sido los mismos. Las personas pueden pasar estas fases en diferente orden o repetir algunas. Dolor, culpa, volver al dolor, dolor, enfado, volver a la culpa, y vaya a saber cómo cada persona. Y se puede abordar de una forma muy profunda esto en una hipnosis terapéutica. Ir sacando ese dolor, esa tristeza, esa culpa y demás. La primera, negación. Cuando la persona tiene frases como esto no puede estar pasando. No, no, a mí no me puede pasar esto, de que perder o lo que sea. Es un mecanismo de defensa del psiquismo frente al impacto de la pérdida, que es como el evento traumante, ¿no? De que nos toma por sorpresa, si bien cuando las personas están enfermas, por ejemplo, mucho tiempo, pero no deja de no tomarnos por sorpresa la muerte de un familiar. La mente se niega a aceptar la realidad para amortiguar el dolor, puede manifestarse con confusión, bloqueo emocional, hiperactividad o incluso con sensación de irrealidad. Yo no recuerdo casi nada de la muerte de mi papá, como tengo imágenes borrosas y todo. Más allá de que, recuerdan que antes, por ejemplo, cuando moría alguien le daban ansiolíticos y todo para mantenerlos así, que lo único que creaba era confusión, porque no estaban conscientes en ese dolor. Dice, desde la hipnosis se trabaja ayudando a la persona a mirar la situación con suavidad, o sea, que puedan mirar el evento desde un lugar seguro para que el inconsciente empiece a aceptar lo que ocurrió sin forzar. Después está la ira, el enojo grande. ¿Por qué a mí? No es justo. Es como una cosa injusta que me haya pasado a mí esa pérdida. Surge cuando la negación empieza a ceder, lo primero la negación y después, bueno, ya estamos enojados, ¿no? Y puede dirigirse hacia otros, empezando a pelear con otros o con uno mismo. O sea, ahí, o puede ser con los dos. Hacia la vida, incluso hacia la persona que partió. Desde la hipnosis se permite expresar esa emoción, o sea, poder decir qué es el enojo, qué es el enojo. Porque me dejaste solo, porque no te puedo decir las últimas palabras, porque hay muchas cosas ahí que pueden pasar, ¿no? También se puede reencuadrar desde una comprensión más profunda del alma, desde lo que quería ese ser o lo que era su destino, ¿no?
eh, y qué nos deja de enseñanza ese evento, esa partida, esa persona. Después está la negociación, ahí ya está como cediendo algo, dice, si hago esto tal vez vuelva. O sea, como ya no estoy enojado, no estoy negado, sé que está muerto, pero si yo hago tal cosa, tal vez vuelva, porque es un pensamiento, creo que tenemos todos en el momento del duelo. Dice, es una fase marcada por intentos inconscientes de revertir o suavizar la pérdida y aparecen pensamientos mágicos, culpas o fantasías de qué hubiese pasado si yo estaba en su lugar, qué hubiese pasado si esa persona hubiese ido al médico o si yo viajaba con él o vaya a saber. Siempre hacemos como esta cosa mágica de pensamiento. Dice, desde la hipnosis aquí se puede trabajar con una regresión terapéutica para revisar y sanar las decisiones pasadas. De, por ejemplo, yo me iba a subir al auto, no me subí. Y esa persona iba, se durmió y murió en el accidente. Por si yo hubiera ido. Entonces la llevamos a la persona al momento de que no se subía al auto. Y a ver qué ve esa persona y qué podemos hacer y qué podemos sugestionar. Después está la depresión, que ya nada tiene sentido cuando entramos en esa fase de que sentimos que no tenemos más vida. La tristeza profunda se instala y a veces esto es patológico. Vivimos en un eterno estado de depresión, que la depresión no es más ni menos que hay una parte inconsciente que nos queda, que nos deja quietos, para que no hagamos nada. Y la persona empieza a conectar con el vacío real de la pérdida de alguien, que deja la pérdida, y no es una enfermedad, sino una fase, cuando han perdido a alguien, no cuando no te ha pasado nada y estás en una depresión, que vayas a saber por qué será. Eh, y ese momento de quietud es indispensable que esté, tiene que estar, porque la persona que, a ver, alguna de ustedes se ha separado y automáticamente empezó a hacer cosas, salir, amigos, estudiar, hacer esto, el otro, y no se dieron el tiempo de, y después como cayeron en algún momento, ¿no? A mí me ha pasado. Divina, 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 nada pasó acá, sana, sana, y después en un momento es como que te cae todo junto y ¡fua! Y te tenés que quedar quieta para poder ver ese dolor. Entonces, desde la hipnosis nosotros podemos acompañar esa emoción que la tiene ahí anclada esa persona quieta para que pueda llorar. Hay personas que pierden seres queridos o algo y no lloran. ¿Alguna vez ustedes se separaron de alguien y no lloraron? Y dicen, yo ni lloré, pero hay una emoción enquistada ahí atrás que está dejando quieto. Entonces tendremos que ir a buscar, a bucear en la hipnosis, por eso está bueno que cuando es una sesión para duelo, en el primer día ustedes no le hagan hipnosis. ¿Para qué? Para sacar la mayor info posible y arman ahí su esquemita de profundización y todo que pueden usar la primer parte del niño informado, de vidas pasadas y después van a poner las partes que tenga que ser para cuando hacen una hipnosis de duelo. Y sobre todo que puedan decir todo lo que no dijeron, las palabras no dichas, que nos quedan acá atravesadas. Y luego, como la última, seguramente va a ser la aceptación de eso que pasó, como pasó. Entonces dice, no lo olvido, pero aprendo a vivir con ello. Dice, no significa resignarse, sino integrar la pérdida en la vida. El recuerdo deja de doler como antes, porque si no, vayamos ¿no? al momento de la pérdida de un familiar, por ejemplo, cómo estábamos, y ahora, si bien sabemos que no está, pero ya lo hemos podido mirar desde otro lugar, ya no, quizás no estemos tan estancados. Y desde la hipnosis lo trabajamos dentro de la hipnosis, trayendo a la persona, haciendo el ritual de despedida, que la persona hable con ellos. Por ejemplo,
una hija que perdió el padre. La vamos a llevar después del la, la parte de lo que es cuerpo, el lugar seguro, decirle que cuando contemos hasta vamos a quedarnos ahí, va a aparecer esa persona enfrente. Y por ejemplo, quizás esa chica necesitó escuchar de su padre que la amaba y que nunca se lo dijo. Entonces, nosotros vamos a llevar a que ella le pueda pedir y decir eso al papá. Y después la vamos a llevar a que se coloque en lugar del papá y que hable como el papá hacia ella. Nosotros no vamos a ser de papá, sino simplemente la vamos a llevar a que se ponga en ese lugar y que ese papá pueda decir, hija, te amo, siempre estás en mi mente, en mi corazón, yo te cuidaré desde el lugar que esté, voy a ser muy feliz, por ejemplo, si te veo crecer, si te veo avanzar, pero eso lo va a tener que integrar esa persona. Nosotros no hacemos ni la voz de papá, ni de un compañero, ni de nada. Que quizás eso sí lo hacemos las conste, que a veces hablamos con picor, hablamos con el otro. Desde acá es solo la persona que va a sacar del inconsciente eso. Y ahí vamos a ver si se ha integrado o no. Si puede también hablar como si fuera el papá. Entonces, es muy importante que lo veamos y dice que hay como un sexto paso que sería como que aprendí de esto que pasó, como el sentido de ese fallecimiento o de esa pérdida que es el duelo. Entonces, que nosotros escuchemos a la persona nos va a decir en qué parte está. Si está enojada, si está deprimida, si está negada, si qué está pasando ahí. Desde ese lugar hacemos un libreto muy similar al que yo les he dado, pero ya le colocan la info por ejemplo, si murió papá, bueno, cuando cuente hasta X cantidad, vas a tener a tu papá o a tu mamá o a tal situación o a tu expareja. Pero igual después vamos a hacer una de corte, una hipnosis de corte de lazos. Después les voy a armar un libreto de eso que está buenísimo porque vienen muchas consultas de cortes de lazos. Y incluso si estuvieran en pareja y tuvieran que cortar para poder ver desde otro lugar esa relación. El libreto que, que yo les he dejado, que es el de duelo, a ver, espérense, ya les digo, para sanar el duelo, desde este libreto ustedes le pueden agregar todo lo que quieran, ¿sí? Y entonces ahí hacen la sesión con la persona. Si es online, le dice que se coloque en un lugar seguro. Si también quieren, le pueden decir que enciendan una velita o un saumerio para que sea una cosa más ritual. Y si están en presencia y ven que esa persona tiene mucha emocionalidad y llora un poco o se siente nerviosa, también la podemos tocar en algún momento, le pedimos permiso, por supuesto, siempre antes la charla prehipnótica. Acuérdense de eso, para decirle que siempre va a estar consciente, que no se va a dormir y que va a poder hacer ese recurso cada vez que ella quiera. Ustedes también. Entonces, yo les he dejado el libreto de duelo y ustedes después lo adaptan a cada consultante, porque cada consultante es un mundo y también hay que ver. Les voy a armar el test para ver en qué etapa del duelo podemos hacer preguntas y ahí también ya nos direccionamos hacia dónde tenemos que ir nosotros en una hipnosis. Yo creo que les va a contribuir. Y ahora, preguntas o alguna duda, conversemos para ver qué por ahí les puedo contribuir. Por ejemplo, si yo le pregunto, bueno, Mir creo que es la que hace menos tiempo que murió su papá. ¿Qué de esto te resonó?
O sea, yo lo que vos dijiste hoy, ¿no? Que para ello ya sentía, ¿no? Y con Ujú. todo lo que uno viene trabajando, de su partida, ¿no? Entonces yo ya, ponele 5 o 6 meses antes, yo te iba contando que iba más, que Sí, tenía que, pero bueno, tampoco me fue suficiente, no es que después ah, estuve sumamente sí, superada. Sí, por ahí lo tomé de otra manera y en realidad por el sufrimiento una vez pide esa partida, ¿no? Pero total. también, como vos decís, yo lo pasé, pero como que tampoco viví tanto ese tema de angustia, ¿no? Era como lo tengo que soltar, lo tengo que soltar, lo tengo que soltar. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que pensé tanto en él que no pensé en mí. Claro, ahí, Entonces, claro. ahí está. Entonces, después fue, viste que yo te conté que, bueno, que empecé con mareos, Y tu los cuerpo, otolitos. claro, El cuerpo. O el sea, cuerpo. también no te hagas la fuerte, no digas, bueno, las cosas son así, las puedo manejar, porque creo que nadie lo puede Sí, manejar o a que eso. te han dicho Entonces, vos que sos tan espiritual y que trabajás tanto estas cosas, ya lo tenés que tener superado, como si no, a una no le doliera. sí, sí, es eso, es también es así, o sea, uno se obliga a entender a que es un regalo que lo tuvo hasta los 90 años, a que el bienestar de él era no sufrir, pero tu cuerpo no lo entiende. No, no, porque va a ser tu O sea papá que, y el dolor de la partida de un padre. claro, o sea que ese punto medio de poder superarlo creo que no existe. Es Hay que que hacer los procesos. hay que hacer el proceso. ¿Estás enojada? Estás enojada. ¿Y qué hago con ese enojo? ¿Y por qué estoy enojada? Y esa emoción, nosotras lo podemos ver desde otro lugar ahora porque tenemos Claro, o sea, herramientas. es distinto porque en el momento yo tuve esa despedida de decir, bueno, te vas a un lugar mejor, lo sentí así, ¿no? Total. Otras veces tenía que estar que hasta más de 100 años. ¿Por qué? ¿Por Porque qué? yo soy Claro, egoísta y lo quiero ver sentado sufriendo. claro, O sea, de ese lado sí, viste que claro, vos claro. decís, necesito, o sea, nunca me enojé ni nunca dije porque esto me pasa a mí, que lo que vos estás Claro. contando, porque Y hay yo mucha gente que necesitaba lo que él se dice. vaya. Hay mucha gente que lo dice. O Mira, sea, yo lo solté libremente sabiendo que iba a ser lo mejor para él. claro. En eso sí, o sea, tampoco dije no te vayas y lo lloré hasta hoy porque no, No, y hay muchas no, veces que vieron que está enferma la persona y que viene, no te vayas, por favor. Y ustedes saben que a ese cuerpo se queda como acá, claro, sí, como sí, sí. eh, no se decide del todo a irse por igual, bueno, hay casos y casos. O sea, a una mamá que el hijo es chiquito y que le ha pasado por un accidente y que le dicen que ya está o que está muy mal, ¿cómo le haces entender a esa mamá que Bueno, tiene es más, yo creo que las chicas no lo saben. Nosotros hacíamos el mantra de salida por la izquierda cualquiera del del escenario? escenario, que es darle a esa persona el lugar que necesita, o que se mejore o que trascienda. Exacto, Yo le dije a Karina que me lo hiciera porque yo sabía que mi papá sí, estaba mal. sí, no, y aparte ese Y fue día ese mismo día. ¿Te acordás que fue nosotros ese mismo día? habíamos ido a La Porota, que yo les he contado a las chicas de esta sanadora que hay acá en Rodeo, y habíamos llevado la foto de tu papá, que estábamos con Y Patri ella te de Buenos dijo, Aires, y ella nos dijo que ya estaba por irse, y nosotras estábamos, se lo decimos, no se lo decimos, porque también es, ay Dios, como, y entonces ahí me pide Mirta, y yo lo hice a este proceso verbal, que creo que Gil también lo tiene, y bueno, y partió en ese la día. noche, sí, ese día. Eh, Y qué, Entonces cómo también es cuesta, una manera de que uno tiene que entender y darle ese lugar también a esa persona que lo está pidiendo. y que no entendemos todavía que la muerte también forma parte de la vida, ¿no? Iríamos más profundo. Sí, ¿Cuántas culturas tienen esta mirada? Y que podemos conectarnos. A ver, hoy vi un podcast de una medium que es argentina, que habla y es tanatóloga, y que habla de la muerte, ¿no? Y de que, por ejemplo, se te muere un hijo y decir, vos lo tuviste dentro tuyo, compartís su ADN, compartís las células, la información.
ese hijo se va físicamente, pero en realidad las mamás principalmente tenemos una conexión especial con nuestros hijos. Vieron que a veces el hijo se ha ido a tal parte y decimos, le está pasando algo. Es como que esa información la compartimos desde un lugar tan que por ahí el papá no tiene Yo, esa misma yo conexión. escuché que esa información queda grabada desde el cordón umbilical Exacto, exacto. Y la tenemos y de después, por vida. claro, y hay tanatólogos que te enseñan a conectarte desde esa vibración con tu cuerpo para conectarte con un hijo que ha partido. Sí, y es re loco. Ese podcast que vi hoy, como ella le habló, no la conocía a la chica, y le hablaba a ella como si hablara a la hija, y situaciones muy puntuales que las sabía la mamá nomás. Y la chica joven, cómo lloraba, pues, la hija se suicidó. Y entonces ella decía que no podía entender y por qué, si era una chica feliz, que esto, que lo otro. Bueno, ella tenía una misión, tenía una cosa de otra vida, por eso se suicida. Y bueno, para un padre es inentendible, o sea, es algo que, y entonces ella le enseñaba cómo debía conectarse con ella, y encima la hija, o sea, la medium, le decía, mamá, cuando te bañas en el espejo va a haber una mitad de corazón, te vas a sentir bien cuando vos dibujes la otra mitad, como que, ay no, como que la hija venía y dibujaba esa mitad y ella cuando dibujara, ay, fue, y ella lloraba porque decía que ella cuando se entraba a bañar, siempre en el espejo del baño veía como la forma de una mitad de corazón. Y entonces ella le decía, es que soy yo, mamá. Ay, no, no, fue súper fuerte, lo vi esta tarde y me quedé como, wow. Y cómo ella le enseñaba a conectarse desde esto, porque tenemos esa información que compartimos con nuestros hijos. eh, y ¿cuántas maneras más podríamos conectarnos con nuestros seres queridos? Las que leen registros, las que hacen mesas, las que... Pero después, Sí. a ver, chicas, yo he pedido confirmaciones que solo mi papá me ha dado. Al que más le hablo a mi viejo, y una vez ya estando acá, eh, no había podido comprar el portarretrato y pongo la fotito de mi papá, así puesta sobre un Buda, y justo me había separado y me sentía re mal y le digo, papá, por favor, decime que voy a estar bien, que esto, que el otro, y la foto del Buda hace, la foto de mi viejo, y cae adelante mío. Está bien, papá, sí, ya te entendí, como o cosas que uno pregunta y que los padres dicen, yo siempre les pido protección a ellos. Y bueno, yo creo que las otras noches cuando me desperté una hora antes de que me afanaran, Eran para ellos. mí fueron mis viejos que me hicieran, porque era un calor que yo sentía que me tuve que levantar y no hacía frío. Claro. Y me tuve que Y vos levantar y tomarme fijate, un café. claro, y vos fijate, yo tengo que haber hecho un curso de constelaciones contar, ¿no? Ajá, Entonces, en esa constelación nos decían que nosotros en momentos críticos que tenemos, no en momentos de enfermedad, puede ser la enfermedad, pero en esos momentos en donde no podemos superar y no podemos accionar, que es la energía masculina, sí, tenemos que pararnos, puedes pararte arriba de la carta del Papa, no, ajá, del emperador, que es nuestro papá, y decir papá, imaginarte nuestro claro, padre biológico y decir, me apoyo en tu alma, dame la claro, seguridad y las herramientas y exacto. la visión para salir adelante de esto. Bien. Y te puedo asegurar que es Y, mágico y maravilloso. y hoy rescataba yo, porque miren ustedes, yo siempre en las mañanas, yo ya tengo preparadas las clases, 2 clases anteriores a la que les voy a dar.
Yo ya tengo dos armadas, todo, pero siempre después les voy puliendo algo. Por eso las armo un rato antes. Y yo en la mañana, que yo sé que voy a dar la clase, por ejemplo, de hipnosis, yo ya vieron que les mando el link, les mando el PDF, y siempre digo, si me tiene que contribuir otra cosa que aparezca. Y hoy yo estaba viendo otra cosa en YouTube y vieron que vienen las reproducciones automáticas y me aparece este podcast de esta mujer que hablaba sobre la muerte. Y digo, si hoy tengo que dar la de duelo. Y miren lo que decía, que nosotros tenemos un doble cuántico, pero no es a futuro nada. El doble cuántico de todas las vidas que vivimos. Bien. Entonces dice que nosotros le tenemos que pedir a ese doble cuántico, a las experiencias que también nos contribuyan en esta. O sea, de todas las vidas que hemos pasado, que esos dobles cuánticos estén para contribuirnos, ¿sí? Con la energía, con intuición, para cuando tenemos un inconveniente, que esa experiencia nos sirva ahora para esto. Me pareció re bonito porque yo con Mirta hacemos un pedido al doble cuántico del futuro con un papelito que nos ponemos bajo la almohada. Pero yo nunca le había pedido mi doble cuántico de mis vidas pasadas. O sea, esa experiencia y esa sabiduría. Entonces, dice que, por ejemplo, nosotros estamos acá, pero también estamos en otro lugar, en otra vida, en otros mundos, Sí, en otras. Entonces, tenemos que pedirle contribución. Cuando estamos en momentos difíciles o no, cuando estamos bien, también pedirle que nos baje info. Pero que a veces nos bajan unas info que decimos y justo después pasa algo y decimos, bueno, esos son nuestros dobles cuánticos que están. Y eso se da cuando nosotros tenemos una apertura hacia eso. Que nosotros podamos transmitirle esto a las personas que están con mucho dolor también está espectacular. Hay personas que sí creen en vidas pasadas, hay personas que no, pero en realidad dice que hay almas que están muy enojadas, hay almas que no están enojadas, que se quieren comunicar por intermedio de los artefactos. Vieron cuando empieza a titilar la luz, o empiezan a hacer, incluso por esta conexión, porque como para ellos es más sutil, y sé que si nosotros realmente le pedimos info, nuestro doble cuántico, ahí él nos da la info y podemos hasta sí. incluso hablar con esos seres. Toda esta info también nosotros se la podemos dar a nuestros consultantes. Yo pienso que las hipnosis más complicadas, no me ha pasado todavía, es la de una madre con hijos. Debe ser complicado. No me ha pasado todavía. Pero bueno, hay que trabajarlo, busquen más información. Si yo llego a tener más información de este tema sobre lo que es la muerte, doble cuántico, y eso se las voy a pasar porque está buenísimo para que ustedes también tengan info para sus consultantes. Mientras Bien. más Y info después, tengan, claro, después, Cari, lo que también lo estoy haciendo, no sé si te lo dije, desde ah, tu yo esencial, desde lo que somos nosotros ahora, ¿no? O sí, sea, vos tenés que agarrar y decir, por ejemplo, solicito a mi yo esencial, tu nombre completo, situado en la dirección donde vivís, acá, claro, donde estás, ¿no? sí, sí, Hacia el yo esencial, si vos querés, por ejemplo, querés que alguien va a hacer un trámite o vaya a hacer algo, al yo esencial, ponele, de Karina Fabiana Juárez, sí, al yo esencial de Karina, sí, que tenga más consultantes o que su dinero fluya. Tres claro. veces lo decís, gracias, gracias, gracias. Si es algo para vos, decís desde mi yo esencial hacia mi yo esencial, Ponele que tengas una solic- prueba dentro de 3 días. Claro, solicito esto tres veces sí, y intencionando esa comunicación, es maravilloso. es maravilloso.
realmente nosotros nos podemos comunicar. Con tu yo esencial, Sí, sí. exacto, Bueno, ¿no? O sea, el pedido tiene que ser lo más exacto y entendible. concreto, Es maravilloso, concreto. Sí, sí, concreto. pero es que nosotros desde las terapias que hacemos, casi todas hacemos radiónica, hacemos todo, siempre nos estamos comunicando con él. Primero con el yo superior nuestro, que es el que nos da la info. Y después nos tenemos que conectar con la energía del otro para poder, porque si no, ¿cómo se entiende que sean tan exacto lo que el péndulo nos marca? No, Yo cada vez estoy más maravillada. claro, ayer yo constelé a una señora con temas con sus hijas, con sus hijos. Karina me constela la noche a mí con ese mismo tema. Yo digo, no puede ser. Sí, bueno, como cuando yo les decía, todas mis constelaciones vienen todos, ¿cómo puede ser que en una constelación, y lo han visto las chicas que vienen a las contes, todos duelos, todos abusos, todo con los hijos, todo con la pareja? Es como una info que parece que teje como cosas y hace y, y son súper compactas las constelaciones y eso es loquísimo. Y yo siempre le pido mucho como a mi doble y todo que vaya y que esté en el lugar plantada con mi acá abierto para toda esa info. Y cuando venga un consultante, chicas, pidan por el que sea para el bien mayor de ambos, ¿no? Porque si vienen a una hipnosis, a una conste, a una bio con un tema, siempre tiene que ver con nosotros. Es re loco, pero las sesiones siempre tienen que ver con nosotros. ¿Y cuánto nos resuena eso? Y vayan a la hipnosis con la más info, sobre todo en duelo, porque por ejemplo, la de vidas pasadas ya sabemos que es la escalera, el mágico, el hombre, el anciano, las puertas, eso ya guiamos, vamos preguntando cómo te llamas, en qué lugar estuviste, la dejamos que nos cuente, bueno, es como más, ya sabemos que es así, pero en esta tenemos que tener la info que nos da la persona, ¿sí? Y no solo para muerte, sino pueden utilizarla también para separaciones o para algo que haya pasado con respecto al, por ejemplo, una pérdida de trabajo para una persona grande y no se recuperan más. Mi papá le pasó y no se recuperó y se enfermó y se murió. O sea, y yo entiendo ahora que digo, tendría que haberlo duelado, obviamente, ahora que tengo la info. Pero los otros días me tocó una chica que me contaba y yo le decía, me estás contando la historia de mi padre, que también lo dejan incesante, no se puede recuperar, dice, ¿qué voy a hacer ahora que soy grande? Ya no voy a conseguir trabajo, todo se enferma y se muere. Entonces, esos son duelos no resueltos, chicos, que seguramente tienen que ver con el árbol y con lo que pasó atrás, pero si lo podemos trabajar mucho mejor, cuánta emoción, cuánta tristeza, cuánta culpa, cuánta angustia hay ahí que termina enfermando, ¿no? Eh, a ver, ahora, le pregunto a Vane, ¿solucionaste tu tema? Me voy acordando y Todavía está ahí, en proceso. ujú, Ayer fui, me hicieron los análisis y me dieron medicación. Por el tiempo que era, no pude retirar en la farmacia. Fui hoy y había cerrado antes la farmacia, así que mañana tengo que ir temprano a buscar la medicación. Pero ¿antibiótico te justo hoy, dieron? sí, el que vos me dijiste, cefalosporina ese, Cefalosporina 500. y después me dieron el miconazol, el de los hongos, todo por boca, y un preparado que me tengo que hacer también. Vos candiasis, chicas. Candidiasis. ¿Identificaste el conflicto? Sí, y yo ¿Una hoy vino el separación? conflicto. No, no era una separación, en realidad sí, una separación, pero de un amigo y fueron unas palabras y algo que venía de hacía 4 años, que ahora fue un ciclo repetitivo, y hoy vino el conflicto a hablar, Y así era que le como, estuve diciendo,
Claro. Sí, porque no estaba preparada, pero el universo dijo que sí. Así que ya sabía desde anoche que me habían dicho mis guías que iba a pasar. Tenía toda la mañana pensando y se apareció al mediodía. Y yo lo bloqueé de todos lados, lo borré de todos lados y se apareció. Bueno, pero si lo bloqueas todavía hay enojo. Sí, es que no, cada vez que me escribía por algo no le contestaba, pero volví a recaer en lo mismo. Volví a Y sí, recaer porque en te el quería mostrar picazón, en algo. el ardor, me ponía a llorar. Claro, claro. Era estar repitiendo otra vez lo mismo. Entonces dije, no, ya está. Fíjate de armar esa de duelo para Ujú. duelar la relación con ese amigo. Sí. Por ahí Ivette o Mir o Shir, la que tenga tiempo, puede hacerle esa eh, con los datos que le dé ella, ¿no? Para ver en Ujú. qué etapa está, si en el enojo, en la negación o en qué. Ya les armo después el test y se los envío y trabajar eso, porque si no van quedando como cositas sin cerrar. Cuando pase algo similar, ¿qué hace el raíl desde la bio? Sácate del nuevo candiasis, porque ya lo tenés identificado con eso. Entonces, ¿cuántas veces nos ha pasado que tenemos un síntoma y nosotros ya identificamos que es con esa situación? Entonces nos pasan situaciones similares y chácate, caemos de nuevo y vamos de nuevo al síntoma, ¿sí? Entonces, les pasé lo del duelo y les pasé la de un síntoma. Esa también la puedes hacer. Vos debés hacer la del síntoma para la candiasis, ¿sí? Primero y principal, antes de empezar, de la escala del 1 al 10, ¿cómo sentís el síntoma? Y después de terminar la hipnosis, del 1 al 10, si disminuyó, ¿sí? El dolor físico o psicosomático. Esa, alguna de ustedes, por favor, contribuyanle, porque aparte así practican. Hagan esa, para la candiasis de Vane. Si alguna tiene algún síntoma, háblense y hagan las hipnosis que están espectaculares. Yo les digo que he sacado varias cosas, desde yo me las grabo y las escucho, o por ahí pongo que se lea con algo y escuchar otra voz. Vieron que es como eso. Eso por un lado, eh, que es el dolor, las bases neurológicas del dolor, porque nosotros tenemos un sistema nervioso, ¿sí? Donde hay un estímulo y ese estímulo hace y empieza a disparar el dolor para todas partes, ¿no? Entonces, hay un dolor que es inconsciente, que no sabemos de dónde viene, que lo tenemos guardado desde un trauma, y está el dolor psicosomático por algo que nos pasó, como por ejemplo, en este caso la candiasis, ¿no? Entonces, tenemos un sistema límbico, tenemos una memoria emocional de lo que guardamos, de lo que pasó desde el momento en que entramos al vientre de nuestra madre, y si a nuestra madre le pasó algo, esa emoción quedó en nosotros, y cuando nos pasa algo similar, tenemos el síntoma, ¿no? Entonces, el dolor psicosomático y su origen inconsciente, dice la vinculación emocional del síntoma físico desde la biodecodificación y la lectura, cuando tenemos un evento choqueante, eh, el cuerpo es un mensajero de lo que nos está pasando. Dolor de cabeza, de estómago, de lo que sea. Entonces, hay como casos muy frecuentes, las migrañas, los dolores de estómago. Ahí está. Tu cuerpo es un mensajero. ¿Qué mensaje te está queriendo dar esa migraña? ¿Sí? Más allá de la vida, bueno, ¿por qué pensás tanto? ¿Qué ha pasado? ¿Quién pensaba tanto? ¿Con quién me siento identificado? Y demás. Eso en la sesión, ustedes lo van a tener que hablar, pero no van a ir a la hipnosis directa por el dolor. Primero hay que charlar y ver de dónde viene. Es una herramienta de gestión del dolor. Antes, chicas, Erickson
y vamos más atrás, la escuela de Nancy, Mesmer y demás, en Cuba, que fueron como los primeros, hacían cirugías odontológicas con hipnosis, no les ponían anestesia. Y hasta el día de hoy son los pioneros, los cubanos, en trabajar cirugías con hipnosis, sin anestesia. Es tremendo, hay artículos maravillosos con respecto a eso. Entonces, la hipnosis, ¿dónde actúa? Sobre el sistema nervioso, que es el que da la info para que nos duela, es el que da la información. Sino cómo se entiende a las personas que les cortan una pierna y les duele la pierna que ya no tienen el dolor y se espantan. Porque es el sistema nervioso en realidad el que da todo eso. Entonces, actúa desde ahí en el sistema, hace cambios fisiológicos durante el trance. Nosotros hacemos todas las inducciones para que cambie fisiológicamente esa info, como la relajación muscular, la disminución de la respiración, ir a un estado más relajado y demás. Eso hace. ¿Vieron que cuando les duele la muela, si se ponen nerviosas, les duele más? Y cuando uno empieza a respirar y todo, es como que bajan todas las tensiones y ahí el dolor no solo en una muela, puede ser dolor de cabeza y demás, porque tiene que ver con el sistema nervioso. Entonces, hacemos técnicas específicas como visualización del alivio, anestesia hipnótica, control del volumen o color del dolor. ¿Te duele X la migraña? Bueno, inhala, exhala y decime qué color le pones a ese dolor. Entonces ya localizás, visualizás un color y desde ahí empezás a ver cómo ese color de a poco se va, es como una vela, ¿vieron la llamita de la vela? Va cada vez consumiéndose más y haciéndose más chiquito, más chiquito, más chiquito. Y cuando yo cuente de 1 a 3, eso desaparece. Más allá de eso, podemos dialogar con la parte del cuerpo afectado, llevarlo en hipnosis a que pueda dialogar con esa parte y pueda hacer como un acuerdo. Por ejemplo, yo ahora voy a acordar que durante 7 días no te va a doler la cabeza. O sea, vos haces el acuerdo en hipnosis. Pero que tu cuerpo, cuando venga una señal como que te pique el codo, vas a parar de hacer todo lo que tenés que hacer y vas a ver qué te quiere decir el cuerpo con esa picazón de codo. Entonces vas a ir a pensar, bueno, me está pasando tal cosa. O sea, como ponerte presente en lo que te está pasando. Es como decir, no te va a doler la cabeza, pero hacemos un acuerdo. Cuando te pique el codo, vas a parar todo lo que tenés que hacer y vas a pensar cómo está todo en tu vida. Es como un acuerdo que se hace en la hipnosis. Después se las voy a pasar a esa hipnosis, ¿sí? Es larga, la tengo que terminar de armar para pasársela. Son acuerdos prehipnóticos que charlamos con la persona, pero después, durante la sugestión también hacemos, durante 7 días. No te va a doler, pero vas a tener que hacer algo en cambio, ¿no? Como ponerte más presente con tu cuerpo. Entonces, acá yo les he puesto un viaje hipnótico para aliviar el dolor físico y después les voy a armar esa hipnosis donde hacen el acuerdo, por ejemplo, para la migraña, para que a alguien se la haga ahí. Y después también, cuando tenés la migraña, fíjate qué te está pasando ese día, capaz que otro día te pasa, anotás de nuevo y vas viendo como similitudes. Entonces vos ya vas a saber cuál es el evento que la causa, ¿sí? A veces es una misma situación o similar, acuérdense que puede ser similar. Entonces, esta es la info que les doy hoy
cuando termine de hacer el guión del acuerdo este que hacemos para que no nos duela algo, se lo paso también. Por ahí podemos hacer ese acuerdo y para que Vane lo tenga durante X días, no te va a picar. Pero va a pasar algo más en tu cuerpo que vos lo vas a decir en la hipnosis. ¿Qué va a hacer? Que cuando pase, por ejemplo, me pica el ojo derecho. Cada vez que yo sienta la picazón, vas a parar y vas a ver cómo está todo. Es como que llevas el dolor a otra cosa que te moleste menos, ¿sí? Y eso se hace en la sugestión. Bueno, hasta acá es todo lo de esta clase, que parece es bastante porque duelo y dolor, que son como dos cosas en las que viene la persona. Ahora, le pregunto a Mir, ¿cómo te fue con la sesión con quien tuviste con una chica abusada por su papá? Maravilloso. Sí. No podía Ella dormir. lo que no podía dormir. Em, Siempre vivía en crisis, no podía disfrutar nada porque siempre pensaba que se sentía mal. El recordar a su padre le daba miedo y en la hipnosis El papá ya eh, murió. el papá murió. O sea, el papá murió, ella fue abusada por su papá. A su papá lo denunciaron y cuando lo fueron a buscar al padre, en ese momento el padre se mata. O sea, Entonces ella en la hipnosis vivió todo eso. La verdad que recordó todo, recordó un montón de cosas en que ella dice que su mente la tenía olvidada porque le daba mucho miedo recordar a su padre y recordar esa historia. wow. Pero me dijo que esa noche durmió, que empezó a sentirse mejor y que se siente sumamente bien. Hará 2 semanas creo que le hice. Sí, 2 semanas. Y me escribe y me dice que está bien, que es como que ella ahora ve las cosas distintas, ¿no? Y O porque sea, en sí, la sugestión vos hiciste o sea, que ella pudiera mirar que el papá ya no está, que ya no está el peligro. claro, o sea, ella lo que vivía era con miedo, miedo e incertidumbre, y no dormía, Y no dormir no es dormía estar en ni, alerta, en guardia, ahí esperando a y- que venga el perpetrador, digamos. Y claro, no, pero se la hice, se la armé para ella la porque hipnosis, y la verdad que solamente con eso yo pienso que lo desde su trabajó, mente crítica, ella, eh, para que ella estuviera segura, ella necesitaba que él estuviera encarcelado. Y como cuando lo van a encarcelar, él se mata, ella no pudo ver eso. claro. No, Entonces, y es como, ella dice que el padre, la presencia del padre siempre se le aparecía, y sobre todo en las noches. claro, porque no estuvo encarcelado. Debe ser, porque ahí hay duelo por lo que pasó, duelo con el padre que no deja de ser el padre, duelo con la situación injusta para ella, seguramente, que no haya Sí, pagado como tenía que pagar. Hay mucho para trabajar ahí, ¿no? Pero que ya haya podido dormir en una sesión sí, en una sesión. es un montón, es un montón. Igual Pero le encantó la hipnosis, nunca había hecho nada de todo eso, nunca había hecho una terapia. Y me dijo que bueno, maravilloso. que iba a volver y iba a seguir trabajando. Yo le dije que bueno, que Eh, lo decidiera ella, pero le encantó. es como la punta del ovillo que ya empezó a desenmarañar con esto, que pavada de cosa pasó. Pero bueno, yo creo que es mucha contribución para todo. Así Sí, sea demasiado. cortita la hipnosis, chicas, ¿eh? A veces no Sí, necesitamos hacer 10 minutos de relajación, llevarlo al bosque y contarle, sino a veces es inhala, exhala, mira este punto, vas a sentir muy pesada tus ojos, cerra los ojos, pum, y empezamos. A veces es eso nada, que esas son las hipnosis que usan los biodecodificadores. Llevarla al evento cuando está hablando, pum. Y ¿saben qué? No le dicen, si bien le explican lo que es una hipnosis, pero lo dejan hablar. Y en un momento hacen eso, descolocan a la persona, entonces entra en hipnosis al toque. A veces cuando
te digo, te voy a hipnotizar, ahí ya estás como más atenta, a ver si me duermes, sí. Pero cuando haces esa que es como la instantánea, la mente crítica es la que se descoloca, entonces la persona entra, pero súper fácil al estado de sugestión, ¿sí? Así es que, bueno, chicas, muchas gracias por haber estado en la clase. Nos vemos la semana que viene, que, ay, ya ni me acuerdo qué era lo que, porque yo las tengo en las clases, pero voy y después les digo qué era y les voy a pasar esa hipnosis, después la voy a armar bien a la de que tienen que hacer el acuerdo para dejar el síntoma por X días. Yo lo hago por 7, que es como lo menos, pero bueno, la semanita sin dolor de algo, sin una molestia, está hermoso. Así es que gracias, después les subo la clase, el material ya lo tienen. Besos. Chau, chau.